todo el programa lo dediqué, o se lo dedicaré, a este tema, de hablar de algo que se acerca, de algo que se avecina. Y en este caso, lo que se avecina es el Capitán Marvel. Y también podríamos decir la Capitán Marvel. Porque como todos ustedes saben, tanto DC como Marvel van a sacar nuevas películas en los próximos años. Y DC ya dijo que después de la película de la Liga de la Justicia, de Aquaman, Batman y la segunda película de la Mujer Maravilla, se quieren concentrar en hacer la película de Shazam. Pero para todas las personas que no saben esto, se los voy a decir, antes de que el personaje recibiera el horrible nombre de Shazam, era conocido como el Capitán Marvel. ¿Por qué hubo este cambio en su identidad? Bueno, de eso hablaré el día de hoy. Ahí es muy importante. Y también, como todos ustedes saben, Carol Danvers tendrá su propia película en el 2018, 2019, no estoy seguro exactamente, pero próximamente saldrá una película con ella. Hasta lo último que yo supe, la película va a estar basada o va a estar situada en los años 80, va a ser como que, al igual que lo hicieron con el Capitán América, que empezaron en el pasado y trajeron al personaje al futuro, van a hacer algo similar con el personaje. Al menos es lo poco que he oído acerca de la película. Me llama mucho la atención que le estén dedicando una película completa a este personaje antes de presentarlo en cualquier otro lugar, ya que yo nunca sentí que el personaje de Capitán Marvel, la versión Marvel, fuera tan importante, y sentí que tal vez sea más prudente presentarla al igual que presentaron a Hawkeye o presentaron a Black Widow en películas de héroes con más popularidad. Pero aparentemente creen mucho en el personaje de Carol Danvers, Captain Marvel, y por eso le van a dar su película. Pero lo curioso es que hay mucha gente que no sabe que el personaje ha tenido identidades heroicas previas a ser Captain Marvel. Hay algunas personas que no saben que Miss Marvel se volvió Captain Marvel. Créanme, hasta yo me sorprendí cuando escuché esto, pero siento que es importante, en vez de agredir a estas personas o burlarte de estas personas, es mejor educar a estas personas. Y a eso se va a tratar el día de hoy este programa. Voy a hablar acerca de estos dos personajes que están cerca de mi corazón. Sin duda adoro al Capitán Marvel de DC, a Billy Batson. Lo amo, es mi personaje segundo favorito después de Batman. Y curiosamente, aunque no soy gran fan de Carol Danvers, el Capitán Marvel que inició en Marvel, el Capitán Marvel, es uno de mis héroes favoritos. Nunca tuvo grandes historias, pero el traje me encantaba, sus poderes me gustaban, su actitud me gustaba, y tanto soy fan de él como de su hijo, Janice Bell. Pero bueno, vamos a empezar, como debemos de empezar siempre, desde el inicio, y desde ahí vamos a tratar de ver no solo toda la historia de Billy Batson, Captain Marvel, ahora mejor conocido como Shazam, también trataremos de ver todas las historias de todos los Capitanes Marvel que han existido en el universo Marvel, que curiosamente allí han habido muchísimos, muchísimos más. Pero bueno, todo inicia en 1940, en febrero, con Wiz Comics número 2, publicados por Fawcett Comics, y es la primera aparición del Capitán Marvel, creado por Bill Parker y CC Beck. CC Beck es el dibujante. El estilo de CC Beck como dibujante era mucho más cartoony. Para las personas que no sepan qué es cartoony, pues es con un estilo de arte un poco menos realista y más como una caricatura de las tiras cómicas de ese entonces. El personaje, curiosamente, facialmente, está inspirado por un actor llamado Fred MacMurray, que en ese momento era el actor más popular de Hollywood. Para las personas que han visto la película original del profesor Boligoma, así creo que lo pusieron acá, The Absent-Minded Professor, en su rostro está basada la cara del Capitán Marvel, por eso es que siempre tiene esa sonrisa y el cabello medio chino, es porque está basado en una persona real. Y bueno, todo ocurre de la siguiente manera. Tenemos a un niño llamado Billy Batson, que es huérfano. Como no tiene dinero, tiene que estar en la calle vendiendo periódicos. Se le acerca un hombre misterioso, lo lleva al metro, él se mete a un vagón del metro. Este vagón del metro lo lleva a un lugar secreto, a un lugar misterioso, a un lugar mágico, donde se encuentra un mago. Este mago se llama Shazam. Shazam,
existió hace muchos años en Egipto, donde él logró conseguir los poderes de diferentes deidades y de un hombre muy sabio y utilizar estas habilidades para pelear contra el mal. Cada X cantidad de tiempo, el mago Shazam tiene que tomar un descanso y le da sus poderes a diferentes personas para que de esa manera él pueda tomar un descanso. La primera persona que él eligió para darle sus poderes fue una persona equivocada, ya que su nombre era Teth Adam, que era un rey en Egipto, pero era un hombre ya mayor. Al él recibir todos los poderes de estas 6 deidades y hombre sabio, en vez de utilizar estos poderes para el bien, los utiliza para su versión de la justicia y para obtener más poder, porque desafortunadamente, como es un hombre mayor, ya ciertas cosas en su mente funcionan de manera diferente. Entonces, en vez de pensar por el bien de la comunidad, está pensando solo por su bien y por su gloria. Entonces, Teth Adam se transforma en Black Adam, se vuelve un villano, al menos en la interpretación de Shazam, y el mago Shazam procede a encerrarlo por muchos años para que no pueda abusar de los poderes que él recibió. Para las personas que no sepan, que eso ya me sorprendería bastante, pero si las personas que no sepan qué significan las siglas de Shazam, va de la siguiente manera. La S es Salomón, y lo que Salomón le otorga al mago Shazam es la sabiduría. La H es de Hércules, de ahí adquiere la fuerza. La primera A es de Aquiles, de ahí viene la invulnerabilidad. La Z es de Zeus, de ahí viene su poder. Después viene la siguiente A, que es de Atlas, de ahí viene su energía, resistencia y durabilidad. Y finalmente está la M de Mercurio, que de ahí adquiere su velocidad y su poder de vuelo. Entonces, lo que decide hacer en tiempos modernos el mago Shazam, bueno, tiempos modernos, 1540, es otorgarle sus poderes a un niño, con la idea de que si un niño tiene un corazón bondadoso, no va a utilizar sus poderes para su beneficio, sino los utilizará para el beneficio de la comunidad, para el beneficio de otros. Y en este caso escoge a un niño llamado Billy Batson, le otorga todos sus poderes y se lo da de la manera a la persona correcta, porque así como todos ustedes saben, Billy Batson sí utiliza sus poderes para el bien, para ayudar a la comunidad, y se vuelve un gran héroe a tal nivel que hasta él utiliza sus poderes para darle más poder a otras personas. Porque, a diferencia de varios otros héroes de esa época, Billy Batson no está solo como el único representante del mago Shazam en la Tierra. Más adelante él conoce a un niño llamado Freddie Freeman. El niño está herido, a punto de morir, y le otorga un poco de su poder Capitán Marvel, y el niño, Freddie Freeman, se transforma en Capitán Marvel Jr. Más adelante, Billy descubre que tiene una hermana llamada Mary. Mary se volverá Mary Marvel. Y también más adelante aparecerán los Teniente Marvel, ¿sí? Aunque no lo crean, hay 3 personajes que, como se llaman Billy Batson los 3, ellos también pueden acceder al poder del Capitán Marvel. Uno de ellos es muy alto, otro de ellos es muy gordo y otro de ellos vive en las colinas de los Estados Unidos. Entonces, uno de ellos le dicen Tall Marvel, otro le dicen Fat Marvel y al último le dicen Hillbilly Marvel. Y para las personas que no sepan qué es un Hillbilly, es una persona que vive en las colinas de ciertas partes rurales de los Estados Unidos, y en general son consideradas personas muy ignorantes y muy tontas. Entonces, que te digan que eres un hillbilly en verdad no es algo bueno. Pero bueno, más adelante también aparecerán más personajes que tienen cierta conexión con el Capitán Marvel. Uno de ellos es Hoppy, que es el conejo Marvel. Aunque no lo creen, sí es un conejo antropomorfo que viene de otra dimensión, que tiene todos los poderes del mago Shazam. También un viejito llamado el tío Dudley se
se le acercará a Mary Marvel y eventualmente formará parte de esta familia Marvel. Y es un viejito que no tiene poderes, pero al inicio quiere engañar a Mary para que Mary le ayude a hacer algún tipo de trampa. Y él finge ser su tío. Eventualmente el señor se volverá más bondadoso y le permitirán ser parte de la familia Marvel, a pesar de que no tiene no solo ningún poder, tampoco tiene ninguna relación con ningún miembro de la familia Batson. El cómic, aunque no lo crean, tuvo gran éxito, porque a diferencia de la mayoría de los otros cómics que estaban funcionando en ese entonces, no se tomaba tan en serio. Los cómics de Batman y Superman, a pesar de que hacían algunas historias un poco fuera de lo que de que alguien podría decir que es una historia seria, por decir, Batman y Robin viajaban a través del tiempo y viajaban a otras dimensiones y otros planetas. Superman en todo el tiempo tenía problemas con Lisa Lane porque ella trataba de descubrir su identidad secreta. A pesar de este tipo de historias no tan serias, como le podemos decir ahorita, los cómics en general sí se tomaban muy en serio. Pero curiosamente, todos los cómics de Captain Marvel no se tomaban tan en serio. Y creo que eso hizo que más gente se acercara a ellos. Y además, como todos sabemos, a final de cuentas, algo que te ayuda como fan es pensar o creer que tú puedes volverte el héroe del que estás leyendo. En el caso muy particular de Batman y Superman, por decir, en el caso de Superman tienes que haber nacido con tus poderes, y en el caso de Batman tienes que trabajar para adquirir tus habilidades. Pero muy en el caso de Captain Marvel, lo único que tienes que hacer es decir una palabra mágica. Y al decir esta palabra mágica, este mago bondadoso, llamado Shazam, te dará los poderes que necesitas para pelear por el bien y la justicia. Yo personalmente, una de las razones por las que prefería a Captain Marvel sobre Superman era por eso. Porque me daba esta idea de que yo podía ser el superhéroe Captain Marvel en el momento que yo quisiera. Lo único que tenía que decir era gritar Shazam, me caía un rayo y este rayo me iba a transformar en este gran y magnífico personaje. Curiosamente, grité Shazam más de una vez en mi infancia, especialmente los días lluviosos, y nunca logré nada. Eso no saben ni idea, no tienen ni idea de cómo me rompió el corazón. Pero bueno, algo que estuvo sucediendo durante este tiempo, en los años 40, 41, 42, etcétera, fue que Captain Marvel le empezó a quitar mucho público a Superman. Las historias de Superman no eran malas, pero como repito, aquí teníamos a un niño que se transformaba en un hombre. Cualquier niño que estuviera leyendo cómics en ese momento se identificaba muchísimo más con Billy Batson que con Clark Kent. Entonces empezó a quitarle tanto público a Superman, y en ese entonces DC era, hasta el día de hoy, tratan de proteger mucho sus licencias. Entonces cada vez que había un personaje que ellos sentían estaba copiando o imitando a Superman, hacían hasta lo imposible porque este personaje dejara de ser publicado, y lo que decide hacer DC es ponerle una demanda a Fawcett para impedirle que sigan publicando cómics con el Capitán Marvel. Y lo logran, hasta donde yo he leído, porque es un poquito difícil y entender todo lo que estaba pasando a nivel leyes, de licencia, etcétera, etcétera. Pero hasta donde yo llegué a entender, DC nunca le gana a Fawcett. Sí se determina que los personajes son similares, pero como uno es mucho más cómico que otro, los trajes son suficientemente diferentes, el estilo de arte en cada uno de los cómics es tan diferente, DC nunca le gana total y completamente a Fawcett. Pero Fawcett quiere dejar de tirar dinero defendiéndose en la corte, que lo que terminan haciendo es, llegan a un trato con DC para dejar de publicar los cómics de Capitán Marvel, y así es como a finales de los años 40 se dejan de publicar cómics del Capitán Marvel en los Estados Unidos. Curiosamente, aunque en los Estados Unidos Capitán Marvel estaba más o menos al nivel de Superman, en Inglaterra
Capitán Marvel era muchísimo más popular que Superman. Entonces, en los años 50, cuando ya no hay cómics de Capitán Marvel, no saben qué hacer los ingleses, porque ellos lo que necesitan es que haya más cómics de este personaje que todo el mundo está amando. Entonces lo que termina sucediendo es que se ven forzados a crear un personaje que se parezca muchísimo a Capitán Marvel para que de esa manera puedan seguir publicando cómics de este personaje que es tan querido por todos los niños ingleses. Entonces lo que termina sucediendo es lo siguiente. Se ven forzados a crear un personaje llamado Marvelman. Marvelman es básicamente lo mismísimo que Captain Marvel, solo que le cambian su identidad, le cambian el traje, le cambian la palabra mágica, le cambian más o menos el origen, pero sigue siendo lo mismo. Un niño, joven, huérfano, encuentra a un ser con mucho poder, le da una palabra mágica, al decir esta palabra mágica se transforma en un hombre, y ya cuando es un hombre tiene toda esta clase de poderes, y sí, también tiene un grupo de amigos que lo rodean, su familia extendida. En el caso muy particular de la familia Marvel, sí era una hermana, Mary Marvel, algunos amigos y niños que tenían su nombre, el mismo nombre que Billy Batson. En el caso de Marvelman, son niños que no tienen ninguna similitud de nombres, pero tampoco tienen ningún lazo familiar, nomás son niños que igual son huérfanos, que son recogidos por este mago que les da poderes. Muchísimos años después, este cómic, que es muy malo, llamado Marvelman, es cancelado y se queda en el olvido. Nadie más se vuelve a acordar de él hasta en los 80s, cuando el brillantísimo Alan Moore toma el cómic de Marvelman y le hace un giro muy al estilo de los años 80, que era agarrar estos héroes lindos e inocentes y modificarlos, hacerlos un poquito más oscuros y mucho más casi psicópatas, ¿no? Más intensos. Y produce el cómic de Marvelman, que es un cómic que yo constantemente les he recomendado. Cuando este cómic llega a los Estados Unidos, no se puede llamar Marvel, porque obviamente la gente de Marvel ha tomado control de la palabra Marvel, entonces le tienen que cambiar el nombre a Miracle Man. Y la razón por la que existe un Miracle Man es a través de esta historia muy larga y llena de altibajos. La única razón por la que existe un Miracle Man es porque DC impidió que se siguiera publicando Captain Marvel en Inglaterra. Pero bueno, la historia de Miracle Man o Marvel Man es tan larga y tan confusa que ahí se las dejo. Si algún día quieren saber un poco más de ella, avísenme y se los comentaré. Pero como les estoy diciendo, Marvel, originalmente llamado Timely Comics, en los años 40, después se cambió el nombre otra vez, en los 50 se llamaron Atlas, y ya finalmente en los 60 adoptan el nombre de Marvel. Cuando ellos adoptan el nombre de Marvel, empiezan a tener bastante éxito con los personajes creados por Steve Ditko, Jack Kirby y sin duda Stan Lee. Muchos de estos personajes se vuelven tan populares que empiezan a ser más populares aún que los personajes ya establecidos de DC. Y muchos de los personajes de DC llevaban muchísimos más años de existencia. Superman, Batman, la Mujer Maravilla, los más longevos. Pero lo curioso es que en los años 60 la gente pedía un poquito más de sofisticación en sus héroes. Querían un poquito más de melodrama. Y si algo tenían los héroes de Marvel, era melodrama al 1000%. Algo que mucha gente no entiende, que en general el melodrama no es algo malo, es nomás una manera de contar una historia, y los héroes de Marvel tenían esto al imbécil. O sea, puedes checar cualquier cómic de Marvel de esa época, llámese Los Cuatro Fantásticos, Daredevil, ¿cómo se llama? Spider-Man. Si algo tenían esos cómics, era melodrama por mayor. En cambio, los cómics de DC siempre eran como... Nunca exploraban, o rara vez exploraban, cómics que tuvieran seguimiento. La continuidad de las historias de DC no eran tan estrictas
Y por decir, la relación Luisa Lane, Clark Kent, Superman, este triángulo amoroso, siempre terminaba siendo algo muy torpe, muy tonto, donde lo único que sucedía era que Luisa Lane quería descubrir si Clark Kent en realidad era Superman y viceversa. Y después cuando meten al personaje de Lana Lang a las historias, lo que termina haciendo es Superman se vuelve es una versión de Archie, ¿no? Entonces, no es que sean malos esos cómics, nomás no estaban haciendo cosas tan interesantes y tan profundas como lo que estaba haciendo Marvel en ese entonces. Y claro, digo profundas entre comillas, porque seamos muy honestos, no era un nivel de historia como eventualmente tendremos en los años 80, donde en serio sí se meten en la psicología de los personajes. Escritores como Alan Moore con Watchmen, Neil Gaiman con Sandman, Grant Morrison con Animal Man, Frank Miller con Daredevil, Peter David con Hulk. Son escritores que en serio profundizaron mucho, mucho, mucho dentro de la psicología de cada uno de los personajes que estaban escribiendo en ese momento. Pero mínimo el que dio el inicio a todo esto fue Stan Lee. Entonces los personajes de Marvel se empezaron a volver tan populares que lo que quería hacer Marvel era tratar de que nadie confundiera su sello Marvel de ninguna de las maneras y posibilidades. Cuando ellos se enteraron que por los años 60 DC estaba interesado en comprar los derechos de Captain Marvel para ellos producir su propio cómic de Captain Marvel, en ese momento Marvel se puso las pilas y decidió sacar a un Capitán Marvel antes. No iba a ser el mismo Capitán Marvel de Fawcett. No iba a tener ni los mismos poderes, ni el mismo traje, ni el mismo origen. Solo tenía que tener el mismo nombre para que de esa manera ellos pudieran quedarse con los derechos del nombre e impedir que DC publicara un cómic con el nombre Captain Marvel, con la idea de que si DC está publicando un cómic que dice Captain Marvel, mucha gente pueda pensar que ese cómic es de Marvel. Entonces, para no confundir a la gente a la hora de las compras, decidieron ellos sacar un Captain Marvel a lo bestia, lo primero que se les ocurriera. Y lo curioso fue que el personaje que ellos decidieron sacar es un alienígena. En vez de darle un origen mágico, como fue en el caso muy particular de Billy Batson, aquí se fueron por algo más a lo que le podríamos decir ciencia ficción. Como todos ustedes saben, en el universo Marvel hay varias razas alienígenas. Hay dos razas alienígenas que son muy importantes en el universo Marvel. Una son los Skrulls, o algunos de ustedes los conocerán como los Chitauri, y los Skrulls tienen la capacidad de transformarse en lo que ellos quisieran, en lo que ellos quieran. Ellos pueden transformar su cuerpo en otras configuraciones. Y sus enemigos mortales son una raza muy bélica llamada los Kree. Los Kree tienen piel azul, pero si los Kree con piel azul tienen hijos con alguien de otra raza cuya piel no es azul, los hijos terminan saliendo con tono de piel clara, con tono de piel caucásica. Entonces nuestro buen amigo el Capitán Marvel es un capitán en el ejército de los Kree que tiene cabello blanco y piel caucásica, tiene un uniforme verde con blanco, y él es parte de una fuerza Kree que viene a la Tierra para decidir si conquistan la Tierra o no. Mientras más conoce a los seres humanos, nuestro buen amigo, el Capitán Marvel, se empieza a enamorar de la raza humana y se enfrenta contra su superior, el general John Rogue, porque John Rogue sí quiere destruir a la raza humana. El Capitán Marvel decide volverse un protector de la raza humana y se enfrenta contra su propia raza. Su raza lo deja abandonado en la Tierra y él se vuelve un héroe en la Tierra. El cómic no tuvo gran éxito, pero lo que sí logró Marvel en ese momento es conseguir los derechos del nombre Capitán Marvel. Y de esa manera, en 1967, al ellos conseguir la licencia, o mínimo el trademark, o los derechos de autor del nombre Capitán Marvel,
Cuando en el 72 DC quería publicar cómics con el nombre Capitán Marvel, ya no pudieron. Porque lo que terminó sucediendo fue que DC Comics ya no tenían los derechos de usar el nombre Capitán Marvel en una portada. Podían usarlo dentro del cómic, nomás no lo podían poner en la portada. Entonces ellos se vieron forzados a utilizar la palabra Shazam para anunciar las aventuras del Capitán Marvel. Entonces normalmente los títulos del cómic eran Shazam, Earth's Mightiest Mortal o Shazam with One Magic Word. Eran variaciones de estos títulos, pero siempre la palabra Shazam estaba antes de cualquier aventura del Capitán Marvel. Por eso cuando yo todavía estaba aprendiendo a leer, por un tiempo pensé que la identidad superheroica de Billy Batson no era Capitán Marvel, sino era Shazam, porque cada vez que anunciaban el personaje era con esta palabra de Shazam. Pero bueno, entonces esto fue como que algo de muy mal gusto de la gente de Marvel, y más adelante harán cosas de aún peor gusto. Y ahorita les voy a explicar qué sucede. El personaje, así como fue presentado, como les digo, como con su traje militar, blanco con verde, con un símbolo bastante ridículo, era básicamente un planeta con un anillo alrededor, hacia el estilo Saturno. Roy Thomas y Gil Kane toman control del personaje y es cuando le modifican el traje al traje que a mí me gusta particularmente. Es un traje rojo con azul y tiene una estrella de 8 picos en el centro y tiene unos brazaletes en las muñecas que se llaman las Nega Bands. Nega Bands. Pero bueno, cuando yo conocí a este personaje no sabía qué había hecho, no sabía quién era, no sabía qué era, pero vi el traje y el traje me encantó. Se me hizo uno de los trajes más hermosos que había visto y quería saber más del personaje. Curiosamente, cuando él adquiere este traje por primera vez, su cabello es blanco. Eventualmente su cabello se volverá rubio y ahorita les voy a explicar por qué. Pues resulta que no sabían qué hacer con este personaje, ya lo tenían como un protector de la Tierra, pero no sabían qué hacer. Y chéquense lo que se les ocurre. Tenemos a Rick Jones. Rick Jones, como todos saben, fue el culpable de que Bruce Banner saliera al experimento de la bomba gamma y fuera expuesto a los rayos gamma. De alguna manera u otra, Rick Jones es el culpable de que tengamos un Hulk. Rick Jones se vuelve primero el compañero de Hulk, después acompaña a Hulk a ser parte de los Vengadores, se vuelve la mascota de los Vengadores, se vuelve después el compañero de Capitán América y más adelante se volverá el compañero de Capitán Marvel. Lo que termina sucediendo es que el Capitán Marvel está atorado en la zona negativa, ahí donde vive Annihilus. Pues cuando está en la zona negativa no puede participar en nada de lo que ocurre en la Tierra, entonces lo que tiene que hacer es mandar las Negabands a la Tierra y hacer que alguien golpee estos dos brazaletes en la Tierra y de esa manera intercambiar lugar. Entonces lo que termina pasando es que Rick Jones y Captain Marvel están intercambiando lugares de la Tierra a la zona negativa constantemente, porque lo que está sucediendo de esa manera es estás creando literalmente lo mismo que tenías con Billy Batson, más que ahora lo estás haciendo con dos diferentes personajes. En vez de Billy Batson y Captain Marvel gritando Shazam, tienes a Rick Jones golpeando estos brazaletes, intercambiando lugares con el Capitán Marvel. Entonces, básicamente, Roy Thomas logra crear lo mismo que tenía DC, no más que igual no con magia, sino con ciencia y con personajes diferentes. Más o menos por aquí el personaje adquiere un poquitito más de fama, un poquitito más más de aceptación, pero en realidad es mucho de lo mismo y en realidad no saben qué hacer con el personaje hasta que Jim Starlin toma control del personaje. Si no han leído las aventuras de Captain Marvel escritas y dibujadas por Jim Starlin, se las recomiendo muchísimo. Son muy fáciles de conseguir. En realidad creo que son bastante accesibles.
Yo tengo las reimpresiones, me imagino que son fáciles de encontrar por ahí. Y lo que termina pasando es que Jim Starlin finalmente decide qué hacer con el personaje y decide hacerlo el protector del universo. Crea un personaje cósmico llamado Eon. Eon nombra al Capitán Marvel el protector del universo, le da una conciencia cósmica para que él sepa qué está ocurriendo alrededor de todo el universo. Cada vez que él tiene acceso a esta conciencia cósmica, su rostro se le pone como si fuera el universo, o sea, su cara se queda totalmente negra y aparecen planetas en su rostro. Y de esta manera puede estar como que al tanto de todo lo que está ocurriendo en el universo para de esa manera poder protegerlo de mejor manera. Y se vuelve el protector del universo y empieza a tener varias aventuras en el espacio. Se enfrenta también 2 o 3 veces contra Thanos. Tiene que ayudar a los Vengadores a derrotar a Thanos cuando Thanos está uniendo las gemas infinitas por primera vez, cuando no sabe todo el poder de las gemas infinitas. Tiene muchísimas aventuras muy bien escritas. Jim Starlin con el Capitán Marvel, pero curiosamente llega un momento que no sabe qué hacer con el personaje y eventualmente deja el título. Y más adelante, en 1982, Marvel le permite matar al Capitán Marvel. Y la primera novela gráfica publicada por Marvel, Marvel Graphic Novel número 1, que sale en 1982, escrita y dibujada por Jim Starlin, es así de simple: la muerte del Capitán Marvel. También, si no han leído este cómic, se los recomiendo. No, no pasa nada más que lo que dice el título, es literalmente la muerte del Capitán Marvel, pero lo padre es que él no muere en una batalla, no muere en una guerra, no muere peleando contra Thanos, muere por cáncer. Se enfrentó contra un villano años atrás, un villano llamado Nitro. Para las personas que no les suene familiar el nombre, Nitro fue el culpable de la explosión en Stamford, Connecticut, que da inicio a toda la guerra civil. Y resulta que cuando se está enfrentando contra Nitro, Nitro se había robado un gas, el, el, el frasco donde está el gas se abre, cuando lo cierra el Capitán Marvel, este gas es un gas tóxico que le termina dando cáncer a nuestro buen amigo el Capitán Marvel. Entonces él muere de cáncer. Y ahí termina la historia de nuestro buen amigo, el primer Capitán Marvel, Marvel. ¿Okay? Así se llama el personaje, Mar-Vel, B chica E doble L, Marvel. ¿Okay? Y ahí termina su historia, pero desafortunadamente Marvel necesitaba tener un personaje llamado Capitán Marvel, o si no, DC iba a aprovechar y se iba a quedar con los derechos del personaje. Despuésito de la muerte del Capitán Marvel, se ponen las pilas las personas de DC y le piden a Roger Stern que cree un nuevo Capitán Marvel. Este nuevo Capitán Marvel, si creen que el primero no tenía nada que ver con Billy Batson, este personaje aún menos. La segunda Capitán Marvel se llama Monica Rambeau, es una mujer afroamericana que vive en Nueva Orleans, Luisiana. Ella es una policía ahí. Se une fuerzas con el Hombre Araña para detener a unos tipos de crear una arma muy poderosa. Al tratar de detener a estos individuos, ella causa una explosión. Esta explosión la llena de energía y ella adquiere poderes de luz y la hace literalmente uno de los personajes más poderosos de todo el universo Marvel. No sabe usar muy bien sus poderes, pero ella literalmente puede transformarse en luz en todas las variantes del espectro visual. Puede volar a la velocidad de la luz, puede transformarse en energía, puede transformarse en electricidad aparentemente, puede lanzar rayos láser de sus dedos. Tiene una cantidad de poderes enorme, no sabe dónde utilizarlos de la mejor manera y decide irse a Nueva York para que de esa manera pueda ser parte de los Vengadores y los Vengadores puedan enseñarle a utilizar sus poderes. ¿Qué es lo que termina sucediendo? El personaje nunca adquiere la popularidad que nuestro buen amigo el Capitán Marvel adquiere, pero el personaje se vuelve lo suficientemente interesante como líder de los Vengadores que ella cometa varios errores y que tenga que llegar al Capitán América a resolver todos los errores causados por ella, para demostrar que ella es una muy mal líder y que el Capitán América es un muy buen líder.
Roger Stern se enojó tanto a la idea de esta historia que se sale de escribir Los Vengadores. Walt Simonson toma control de Los Vengadores. A él no le importa hacer esta historia, ya que no tiene gran fanatismo por el personaje de Monica Rambeau. Hace esta historia, demuestra que Monica Rambeau no es una buena líder y ella termina saliéndose de Los Vengadores y empieza a divagar por el universo Marvel. Creo que cada año, cada 2 años, cada 3 años tienen que publicar un cómic que diga Capitán Marvel, las personas de Marvel, para mantener sus derechos. Cada vez que había que hacer eso le daban un cómic a Monica Rambeau, no un cómic regular, no una miniserie, nomás una historia por aquí, una historia por allá, nomás para mantener los derechos, hasta que eventualmente ya no sabían qué hacer con el personaje y como que la dejaron caer en el olvido. Tuvo algunas aventuras por aquí, tuvo algunas aventuras por allá, salió en el cómic de Next Wave, después salió en el cómic de Mighty Avengers y ahora está en el cómic de The Ultimates. Y a través del tiempo ha cambiado su nombre porque han llegado otros personajes a tomar el manto y seguir con el legado de Captain Marvel. Ella tomó el nombre de Photon, después de Pulsar y finalmente de Spectrum. El personaje nunca ha tenido gran popularidad, pero ahí sigue con vida y ahí seguirá por unos cuantos años más. Del otro lado de las editoriales tenemos a DC, que uno de los problemas que encontró es que originalmente, cuando toma los derechos de otras propiedades, llámese los Freedom Fighters, que no eran héroes creados para ser parte del universo DC, sino fueron creados para ser parte de otro universo, el universo de Quality Comics, igual con los personajes de Fawcett. Toda la familia Marvel no fue creada para ser parte del universo DC. Entonces, cuando ellos adquieren los derechos de esos personajes, en vez de meterlos dentro del universo DC, les regalaban una tierra solo para ellos, porque se había establecido tiempo atrás que el universo DC estaba formado por un multiverso, una infinidad de tierras, Tierra 1, Tierra 2, Tierra 3, Tierra 4, etc. Y lo que termina pasando es que la gente de Capitán, que era miembro de la familia Marvel, estaban en Tierra S. Y los únicos habitantes de Tierra S eran la familia Marvel y sus respectivos enemigos. Pero después de la crisis en Tierras Infinitas, todas las tierras se unen en una. La mayoría son destruidas, 5 de ellas se unen para formar la nueva Tierra. Y en esta nueva Tierra existe Capitán Marvel y todos los miembros de su familia. Entonces lo que tiene que hacer DC es buscar la manera de darle más provecho al personaje de Captain Marvel, que en realidad nomás tenía aventuras por aquí, aventuras por allá, pero no tenía como, digamos, una serie regular de gran importancia. Y hacen 2 cosas para darle más juego al personaje de Captain Marvel. Lo meten dentro de la miniserie llamada Legends, y si no la han leído, les recomiendo muchísimo, es una miniserie muy, muy, muy buena. Y en la miniserie de Legends, los personajes que se unen ahí serán los que formarán la nueva Liga de la Justicia en 1986-87. Son los miembros de la nueva Liga de la Justicia, que es, seguro la han visto por ahí, la Liga de la Justicia que tiende a ser más cómica. Es esta Liga de la Justicia donde estaba Martian Manhunter, Batman, Guy Gardner, Blue Beetle, Mr. Miracle, Oberon y sin duda Captain Marvel. Captain Marvel, curiosamente, no encaja bien en la Liga de la Justicia. Por alguna razón u otra, su manera de ser simple y sencillamente no encaja tan bien como encaja Superman, por decir. Entonces, a pesar de que no eran malos cómics, siempre el personaje era del que todo el mundo se reía, del que todo el mundo se burlaba. Entonces, el mismo personaje se harta de ser parte de la liga y termina saliéndose. Pero más o menos tuvo un poco de reconocimiento en que la gente ya sabía quién era el personaje, y también hizo otra cosa muy interesante en ese momento: reescribieron su origen. Hay cosas buenas en este nuevo origen y hay cosas malas en este nuevo origen. El nuevo origen se llama Shazam: A New Beginning, escrito por Roy Thomas, y lo que termina haciendo es que el tío Dudley sí es su tío de verdad, pero curiosamente su mayor enemigo, el Dr. Sivana, también es un pariente. Ese no se me hizo como que una buena idea,
pero sí me gustó que el tío Dudley fuera su tío, y me gustó mucho que algunos de los cambios que hicieron con el personaje, uno de ellos, que era insinuando, antes lo que sucedía era cuando Billy Batson se transformaba en el Capitán Marvel, era como que si fuera una identidad diferente. Pero ahora con el nuevo Capitán Marvel, después de su transformación, el cuerpo cambiaba, pero la mente, el espíritu, el corazón seguía siendo de Billy Batson. Por eso es que el personaje era tan infantil, porque en realidad era un niño en el cuerpo de un hombre. Y después de eso, desafortunadamente, no saben mucho qué hacer con el personaje y queda otra vez en el olvido hasta finales de los 80s, principios de los 90s, cuando Jerry Ordway, un excelente dibujante, toma el control de Captain Marvel y hace el cómic llamado The Power of Shazam. El problema con The Power of Shazam es que está muy bonito el arte, pero él ya no se encarga del arte de la serie regular, solo de las portadas. Las portadas son muy bonitas, pero el arte está horrendo. Y Jerry Ordway es muy buen dibujante, pero no es tan buen escritor. Entonces, aunque se notaba que quería hacer cosas interesantes con el título, en realidad terminaba siendo un título muy confuso, que nunca logró capturar mi interés, a pesar del amor que yo le tengo al personaje. Entonces teníamos un mal escritor con malos dibujantes que nos dio, pues básicamente, un cómic bastante mediocre, que en realidad no se los recomiendo. Igual no saben nada que hacer con el personaje por muchísimo tiempo después, hasta que cuando se aproxima la Infinite Crisis, sale una miniserie llamada Day of Vengeance. Y en Day of Vengeance todos los personajes mágicos se enfrentan contra el espectro que ha perdido el control. Y ahí hacen muchos cambios con el Capitán Marvel, y uno de los cambios más terribles sucede en el cómic llamado Trials of Shazam, en donde el mago Shazam desaparece, Billy Batson se vuelve el nuevo mago Shazam y Freddie Freeman se vuelve el nuevo personaje que será el Capitán Marvel. Se me hizo terrible todo lo que sucedió. Y de hecho, algo que no mencioné, porque en realidad se me hace muy tonto, pero ahí les va. Esto es muy curioso. Chéquense esto. El Capitán Marvel Jr., para transformarse en Capitán Marvel Jr., no decía Shazam, decía Capitán Marvel. Entonces lo que tiene que hacer DC es que dices, bueno, si el personaje se llama Capitán Marvel y su palabra mágica para transformarse de Freddie Freeman a Capitán Marvel es decir Capitán Marvel, no le podemos poner Capitán Marvel, porque entonces cada vez que alguien le pregunte su nombre y él diga Capitán Marvel, se va a transformar en Freddie Freeman o en Capitán Marvel. Entonces deciden cambiarle el nombre a Capitán Marvel Jr. a CM3. Entonces eso se me hizo horrendo. Y más adelante, cuando él se vuelve el nuevo Capitán Marvel, el traje que le ponen no me gusta. Nada de lo que sucede en Trials of Shazam me gusta. Y es algo muy triste cuando alguien me pregunta qué les puedo recomendar de Capitán Marvel, pues en realidad no hay mucho. Hay una novela gráfica gigantesca muy bonita, dibujada por Alex Ross, escrita por Paul Dini, que se llama Power of Hope, que está muy bien hecha. Este hardcover, este hardcover de Power of Shazam también es muy bueno, pero en realidad son muy pocas las que puedes recomendar de Shazam en este espacio, porque no sabían qué hacer con el personaje. Y hablando de no saber qué hacer con el personaje, si nos regresamos ahorita a Marvel, como ya les comenté, primero tuvimos a Capitán Marvel, después de su muerte, en la novela gráfica Death of Captain Marvel, tenemos a Monica Rambeau tomando su lugar, y cuando ya notaron que el personaje nunca iba a pegar, deciden que la mejor manera de que el personaje de Captain Marvel siguiera fuera sería una conexión mucho más cercana al legado del Capitán Marvel. Y lo que termina sucediendo es que en los 90, en 1993, tanto Marvel como DC, lo que estaba tratando de hacer era que compraras todos los anuales, ya que los anuales eran cómics mucho más costosos porque eran de doble o triple tamaño. Y lo que deciden hacer para forzarte a comprar estos cómics más grandes
era hacer algo especial dentro de estos anuales. Lo primero que se le ocurre a Marvel es hacer una historia llamada The Evolutionary War. Y básicamente lo que terminan haciendo es que todas las historias de los anuales se unen para contar esta gigantesca historia. Cuando ve eso la gente de DC, ellos también quieren hacer una historia y lo hacen con Bloodlines y también con Eclipse of the Darkness Within. Y una de las cosas que se les ocurre hacer en el 93 es, en el caso de DC, van a sacar esta historia gigantesca llamada Bloodlines, donde 7 alienígenas llegan a la Tierra y empiezan a matar a seres humanos. Y resulta que algunos de estos seres humanos, que son asesinados por esos alienígenas, adquieren poderes y se vuelven superhéroes. De todos los personajes nuevos que presentaron en estos anuales, que fueron alrededor de, no sé, 20 personajes, 30 personajes, todos y cada uno de ellos se fueron al olvido, con la excepción del personaje llamado Hitman, escrito y creado por Garth Ennis, y ese sí se fue a la estratosfera. Y curiosamente, del lado de Marvel, igual todos los personajes que fueron presentados en esos anuales, que no había una historia que los uniera, pero que sí la idea era que, que cada anual iba a presentar un personaje. Creo que los únicos dos que tuvieron algo de seguimiento fue el Executioner en los cómics de los Hombres X y Legacy. Y Legacy básicamente lo que era el clon del Capitán Marvel. Su novia, Elysium, decide que no puede vivir sin el Capitán Marvel, le pide a las personas, a los Eternos de Titán, que le echen la mano porque ellos tienen alta tecnología. Y lo que sucede es que crean un clon de Capitán Marvel y ella le da luz a este clon. El niño se llama Genis y su apellido es Bell, Genis Bell, y él se vuelve el legado. Y básicamente es este niño que tiene todo este legado heroico y trata de ser un héroe a lo mejor que puede. No lo logra, pero lo intenta. Más adelante le dan en los 90 le dan su propio título, que fue en 1995, 2 años después de su creación le dan su propio título, y aquí le dan por primera vez el nombre de Capitán Marvel. Curiosamente su cómic no tuvo nada de éxito, y creo que en parte es porque la historia no era muy buena, y la otra parte aún más importante es porque el arte era horrendo. Yo me moría de ganas de leer este cómic, pero el arte estaba tan feo y la historia estaba tan X que en realidad nunca le puse mucha atención. Entonces el personaje igual se va al olvido. Muchos años más, igual Marvel tiene que seguir publicando algo llamado Captain Marvel, o si no van a perder los derechos del nombre. Y lo que sucede es, cuando Kurt Busiek toma control de todo lo que es los Avengers y empieza a hacer cosas divinas en el título de los Avengers junto a George Pérez, él y Carlos Pacheco hacen una miniserie de 12 números llamada Avengers Forever. Si no han leído Avengers Forever, se las recomiendo muchísimo. En realidad es muy divertida la serie, aprendes mucho acerca de Kang, aprendes mucho acerca de Immortus y aprendes mucho de las aventuras de los Vengadores. Y lo que termina sucediendo es que la inteligencia suprema, que es una macrocomputadora, que es el líder de los Kree, decide utilizar los poderes latentes mutantes que hay dentro de Rick Jones para agarrar a diferentes Vengadores de diferentes partes del tiempo y unirlos para enfrentarse a Kang y a Immortus. Entonces toma a un Capitán América después de su primer enfrentamiento contra el Imperio Secreto, toma a a Yellow Jacket cuando todavía está loco, toma a Hawkeye después de que dejó de ser el segundo Goliath y estaba paseando por todos los Estados Unidos en un circo, y curiosamente toma a 2 futuros Vengadores. Uno de ellos es Songbird, que ahora es que en ese momento era miembro de los Thunderbolts, pero eventualmente será miembro de los Vengadores. Y también aparece Captain Marvel, Legacy, que ahora ya tomó todo el legado de su padre, ya cambió su traje y ya es el protector del universo porque tiene la capacidad de tener la conciencia cósmica. Pega tanto el personaje dentro de esta miniserie que deciden darle su propio título. Y va a ser la segunda vez que
el personaje de Janice Bell tenga su propio título igual como el Capitán Marvel. Pero como no saben mucho qué hacer con el personaje, deciden que para darle un tono cómico, aprovechando que Rick Jones es parte de Avengers Forever, unen otra vez a Capitán Marvel con Rick Jones. Janice Bell y Rick Jones tienen la misma relación que en algún momento tuvieron Rick Jones y el Capitán Marvel. Tienen que intercambiar lugares para poder existir, ¿no? Entonces, por decir, Rick Jones está en la Tierra, estaba en el microuniverso Janice Bell, toca las megabands Rick Jones e intercambian lugares, ¿ok? El cómic pudo haber sido uno de los mejores cómics del mundo, ya que lo estaba escribiendo en ese momento Peter David, pero curiosamente algo le pasó a Peter David, que después de sus 10 magníficos años en Hulk, lo perdimos, y en realidad, aunque leí la gran mayoría de los cómics de Capitán Marvel escritos por Peter David, no puedo decir que recomendaría ninguno de ellos. Me gustaba mucho el traje, me gustaba mucho la idea de lo que estaba proponiendo Peter David, pero en realidad no se notaba que le metía tantas ganas, y el arte de Chris Cross nunca se me hizo para nada hermoso. A mediados ¿cómo se llama? Como a los, no sé, a los 30 números, 40 números, empiezan a haber problemas entre Joe Quesada, Bill Gemas y Peter David acerca de múltiples cosas con Captain Marvel. Entonces le dan una última oportunidad a Peter David de jalar gente al título de Captain Marvel, cancelan el título, lo relanzan unos meses después con un nuevo número 1, le cambian el traje a Captain Marvel a un traje más parecido al original de su padre, blanco con verde, diseñado por Alex Ross, para jalar más interés al personaje. En realidad no lo logran. Lo único que se logra ahí es que hay un momento en donde se destruye el universo y Janice Bell tiene que recrear el universo, y cuando recrea el universo hay ciertos cambios, y uno de estos cambios es que él ahora tiene una hermana, Fila. Eso será importante para lo próximo que voy a contar. Eventualmente Fila Bell y Janice Bell se pelean por el nombre de Captain Marvel. Fila se queda con el nombre de Captain Marvel, pierde el nombre de Captain Marvel a nuestro buen amigo Janice Bell. Janice se va a la Tierra y decide adoptar la identidad de Fotón, pero resulta que Monica Rambeau estaba utilizando ese nombre, se empiezan a pelear por el nombre, y Monica Rambeau decide cederle el nombre de Fotón a Captain Marvel Janice Bell, y ella se autonombra Pulsar. Y ahora tenemos sería el cuarto Captain Marvel, que sería Fila Bell. En realidad no pasa mucho con ella, tiene algunas aventuras en el espacio. El personaje, si su hermano no tuvo nada de éxito, ella mucho menos. Pasó total y completamente desapercibida. Su más importante momento fue durante el crossover de Annihilation, donde ella se vuelve la nueva Quasar, pero en realidad su tiempo como Captain Marvel fue muy, muy poco interesante. Más adelante, casi al final de la Civil War y antes del inicio de la Secret Invasion, de la nada aparece Captain Marvel, que se parece mucho al Captain Marvel, y oh sorpresa, este Captain Marvel no es un ser Kree, no es un clon, no es el Captain Marvel que logró escapar de su muerte, es simple y sencillamente un Skrull llamado Connor, que ha venido a tomar su lugar como un espía. Afortunadamente descubre que, bueno, llega a la conclusión de que los Skrulls son malos, traiciona a su raza, muere, pero antes de morir logra hacer amistad con un niño llamado Noh-Varr, y él se volverá el nuevo Capitán Marvel. Hay un cómic llamado Marvel Boy que salió en los 2000s, que fue parte de Marvel Knights. Fue escrito por Grant Morrison, dibujado por J.J. Jones. El arte está precioso, la historia está ileíble, y este chico llamado Noh-Varr es un niño Kree. No entiendo qué es lo que sucede en la miniserie, en realidad no he entendido, porque todas sus aventuras en esta miniserie toman lugar en otra tierra o en otra dimensión. Eventualmente llega al universo 616 de la Tierra, que es la Tierra Marvel. Tiene algunas aventuras ahí, primero como villano, después por un tiempo está loco.
Entonces, en realidad, no sé qué es lo que termina pasando con el personaje, pero tiene muchos altibajos emocionales muy extraños. Este personaje de Novar, hasta que finalmente conoce a este Skrull que está pasando como el Capitán Marvel. Él se vuelve el nuevo Capitán Marvel por un tiempo muy breve, y después se volverá el Protector por otro tiempo muy breve. En realidad, su tiempo como Capitán Marvel solo fue de un año, entonces en realidad igual nunca fue un personaje muy interesante. Y finalmente llegamos a Carol Danvers. Carol Danvers es la nueva Capitán Marvel, la que tendrá su película, y en verdad se me hace un personaje bastante interesante y que ella se merece, más que todas las otras personas que mencioné, ser Capitán Marvel, porque ella tiene un lazo mucho más cercano al Capitán Marvel. Fueron amigos desde que él llega a la Tierra. Él llega a la Tierra y en un cómic llamado Marvel Super Heroes número 12, en Marvel Super Heroes número 13, esta mayor de la Fuerza Aérea se vuelve su amiga, se vuelve su compañera, tienen muchas aventuras juntos, nunca son pareja, pero sí son muy buenos amigos. Y hay un momento donde están unos villanos haciendo un Psyche Magnetron. Durante la explosión, Carol Danvers adquiere poderes donde ella puede tener la absorción de energía y utilizar esta energía de cualquier forma posible, y la utiliza para volar, superfuerza e invulnerabilidad. Ella se lleva tan bien con Capitán Marvel que decide transformarse en Miss Marvel, no para indicar que es inferior a Capitán Marvel, ni que es la pareja de Capitán Marvel, sino simplemente que es una versión femenina del Capitán Marvel, pero que están en el mismo lugar. Él la aprecia y la quiere. El problema que hubo ahí es que, aunque Marvel quería crear un personaje feminista, termina creando básicamente a un personaje que en realidad de feminista no tiene nada, porque tienes a escritores escribiendo sus aventuras, y en general muchos escritores de, en los años 70 masculinos, pues en realidad no sabían cómo escribir para una mujer. Entonces lo que termina sucediendo es que el traje original de Miss Marvel muestra demasiado. Muestra todo el abdomen, muestra gran parte de la pierna, por alguna razón u otra tiene una bufanda. Entonces en realidad no es el mejor traje del mundo y es muy risible el traje. Sin embargo, el personaje sí pegó con algunos fans y adquirió algo de popularidad. Me imagino que al principio por ser bastante sexy, y también por ser de alguna manera u otra la versión de la Mujer Maravilla de Marvel. Eventualmente Chris Claremont, que él se autoconsidera o se autollama o se autoimpone como el escritor más feminista de todos los cómics de Marvel, y lo podrán notar muy claramente en todos sus cómics de los Hombres X. Él trata de que las mujeres brillen más que los hombres. Llega a tal momento en donde Rogue, Kitty Pryde y Storm son las que hacen todo en los Hombres X, y Cyclops, Wolverine, Colossus, Nightcrawler y el mismísimo Charles Xavier se los pone a un lado para que dejen que las mujeres brillen. Cuando él toma el control del personaje de Captain Marvel, lo primero que ordena es que le cambien el traje, porque obviamente es como una versión femenina del traje de Captain Marvel, y es cuando le cambian el traje a este traje negro que tiene como un rayo en forma de S, que es el más popular de Miss Marvel, el más conocido de Miss Marvel, el que más chicas cosplayers utilizan, y también es bastante sexy el traje, pero le da mucha fuerza al personaje, le da muy buenos villanos al personaje. De hecho, la primera aparición de Mystique fue en las páginas de Miss Marvel, y hace cosas muy interesantes con el personaje de Miss Marvel, pero él no tiene control de algo que sucede dentro de las páginas de los Avengers. En las páginas de los Avengers, por alguna razón u otra, ya no quieren al personaje de Miss Marvel que conforme parte de los Vengadores, y lo que deciden hacer es embarazarla, y ella da a luz al hombre que la ama. Más adelante él le explica que él se enamoró de ella, él es el hijo de Kang, él vive en Limbo, él no puede ir a la Tierra a cortejarla, la lleva al Limbo, pero ella no puede estar en Limbo por mucho tiempo. Entonces, lo que él decide hacer es impregnarla consigo mismo, para que cuando ella regrese a la Tierra, ella dé a luz a una versión terrícola de él, llamado Marcus, y de esa manera puedan ser felices en la Tierra ambos. Pasan varias cosas, y lo que termina sucediendo es que ambos se tienen que regresar al Limbo. Ella se regresa al Limbo toda feliz y toda alegre, y
varias personas que leen este cómic no les parece para nada. Los escritores que estuvieron a cargo de esta historia, uno de ellos es David Michelinie, un escritor que a mí me gusta bastante, hizo una historia que a él se le hizo bastante inofensiva. Pero cuando mujeres leyeron esta historia, notaron algo muy curioso y decidieron que lo que había ocurrido ahí es que Miss Marvel fue violada y que los Vengadores permitieron que su violador se la raptara al Limbo. Entonces lo que decide hacer Chris Claremont es ponerle orden a esto, y en el anual número 10 de los Vengadores regresa a Miss Marvel a la Tierra, y cuando los Vengadores regresa a Miss Marvel a la Tierra, crea el personaje de Rogue. Rogue le quita todos los poderes. Cuando los Vengadores van a ver a Miss Marvel sin poderes en el hospital, ella les explica básicamente lo que sucedió, que sin duda Marcus la violó, tomó control de ella, abusó de ella, y los Vengadores permitieron que esto sucediera, y ahora ella ya no tiene poderes y se siente más vulnerable e inofensiva que jamás había sentido en su vida, y no quiere saber nada de los Vengadores y se quiere alejar de ellos. Se va a vivir con los Hombres X, tiene algunas aventuras con los Hombres X, tiene unas aventuras en el espacio y adquiere poderes nuevos en el espacio, adquiere poderes solares, adquiere el nuevo nombre de Binary, empieza a tener aventuras con los piratas espaciales llamados los Starjammers, que son liderados por Corsair, el papá de Cyclops, y Havoc. Ella tiene varias aventuras ahí. El personaje de Binary no es muy conocido, tampoco fue muy popular, pero bueno, mínimo estaba lejos de la Tierra y lejos de de los Vengadores que tan malos recuerdos le traían. Más adelante, cuando Kurt Busiek toma control de los Vengadores, hace una historia donde todos los Vengadores forman parte de esta historia, y al final de esta historia, que toma lugar en Avengers 1 y Avengers 2, deciden crear un nuevo equipo de los Vengadores, y ahí invitan a Carol Danvers a ser parte de los Vengadores. Muchos de los poderes solares que ella había adquirido como Binary los pierde y se empieza a llamar Warbird, y empieza a utilizar el traje que utilizó como Miss Marvel. El segundo traje que utilizó como Miss Marvel es el traje negro con el rayo amarillo en forma de S. ¿Ok? Después de todas sus aventuras con los Vengadores, donde descubrimos que se ha vuelto alcohólica, la corren de los Vengadores, le regresan su propio título, se cambia el nombre de Warbird a Miss Marvel de nuevo, y cuando viene la guerra civil, ella es la más ferviente aliada de Iron Man, y cuando crean a los Mighty Avengers, ella es parte de los Mighty Avengers. Y más adelante, después de muchas aventuras, finalmente alguien decide en el 2012 que Carol Danvers ha tenido varias aventuras, ha tenido ya varios nombres, y en realidad se merece continuar con el legado de Captain Marvel, y finalmente le dan su cómic de Captain Marvel, escrito por Kelly Sue DeConnick. Nunca he leído un solo cómic de Captain Marvel escrito por Kelly Sue DeConnick, pero les puedo decir ahorita, he tenido la oportunidad de leer 2 o 3 cómics de diferentes títulos escritos por Kelly Sue DeConnick, y les puedo decir que es una escritora muy buena. Me gusta mucho su trabajo, y creo que tiene un verdadero y gran amor por el personaje de Carol Danvers. Entonces yo sí les recomendaría que le echen un vistazo a estos títulos, y pues básicamente ese es el personaje que ahora tendremos en cine. Si alguien merece ser Captain Marvel, es sin duda ella. Ya les conté todas las historias de los Capitanes Marvel de Marvel, y en el caso de DC, pues en realidad no les puedo contar muchas cosas. Desafortunadamente, el personaje de Captain Marvel es un personaje que sí funciona muy bien dentro de su de su propia historia, dentro de su propia familia, pero cada vez que tratan de unirlo con algún equipo de DC, simple y sencillamente no funciona. Cuando lo metieron con la Liga de la Justicia no funcionó, más adelante lo meterán con la Justice Society of America y tampoco funciona. Es algo muy triste que un personaje que yo ame tanto, simple y sencillamente no puede pertenecer a ningún equipo. Y en los Nuevos 52 hicieron un backup de 8 páginas en la Liga de la Justicia, donde Billy Batson adquiere los poderes del nuevo Shazam, nomás que este Billy Batson que aparece
en los Nuevos 52 es un niño odioso, es un niño grosero, es un niño engreído, es un niño horrible. Entonces yo no sé cómo es que el mago Shazam le va a dar los poderes de estos 6 héroes a un niño tan no merecedor. Y eventualmente este nuevo personaje, que ya no se llama Capitán Marvel, ya se llama Shazam, él aparecerá en varias películas animadas de DC que son terribles. Muchísimas gracias por escuchar otra transmisión de Comic Manía y nos vemos próximamente. Adiós.